Que el Señor de paz les bendiga a todos ustedes. Desde ya es un gozo, es un privilegio poder eh, ver que ustedes siguen estudiando hasta el día de hoy. Ya hemos tomado la materia de apologética, el cual se ha terminado el domingo anterior. Y quiero a la vez también pedir disculpas porque yo pensé que había subido el video, pero no lo había subido, así que perdón si está un poquito tarde, pero acá va la primera clase de hermenéutica que tiene que ver con la interpretación bíblica, con la forma de poder, ¿cierto?, estudiar la escritura y a través de ella poder embozar, ¿cierto?, sermones, prédicas, homilías, etcétera. Así que espero que esta nueva materia sea de mucha bendición para su vida, como también lo es para la mía, porque realmente la hermenéutica y la homilética son materias muy hermosas, muy hermosas. Nos ordenan como predicadores, nos ayudan a poder formar y estructurar un sermón adecuado y no hacer nuestra propia conclusión de la Biblia. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con la hermenéutica, ¿ya? Y dentro de la hermenéutica vamos a ver algunas palabras que tienen que ver con la exégesis y la eisegesis, que son dos palabras que se conocen y son muy similares, pero en el concepto son muy distintas. Vamos a ver en nuestra página número uno lo que nos dice, ¿cierto?, la definición de la palabra hermenéutica. Recuerde que siempre estas materias son de carácter sencillo para que usted pueda aprender rápidamente y no se complique tanto la vida. La palabra hermenéutica, ¿cierto?, es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Hermeneu, que significa interpretar o explicar. Esencialmente incorporada a todas las herramientas y técnicas que componen el proceso de interpretación bíblica, esto incluye lo siguiente, es decir, en la hermenéutica nosotros vamos a ver todos los elementos, todas las herramientas que nos van a ayudar para poder estructurar, entender un mensaje o saber cuando leemos la Biblia sobre qué texto estamos trabajando. La hermenéutica se divide en dos partes. La primera parte se llama hermenéutica general y la segunda parte se llama hermenéutica especial. Y vamos a ir viendo, ¿cierto?, cada una de ellas. La hermenéutica general son las reglas de interpretación que rigen cualquier pasaje de la Biblia. Esto se aplica en primer lugar para tratar de entender o interpretar un texto en particular de la Escritura, es decir, toda la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, se entiende, ¿cierto?, con estas reglas, estos instrumentos de medición, ¿cierto?, de forma general, todo, es decir, toda la hermenéutica va a pasar por estos puntos que vamos a ver a continuación. Y esto es importante verlo porque a lo mejor hasta el día de hoy usted y yo hemos estado armando sermones y saltándonos muchas veces algunos pasos y algunas reglas. Si armar un sermón no es tan fácil. Y por lo consiguiente, la hermenéutica es una ciencia, es un arte donde uno va estudiando, va aprendiendo y va haciéndolo cada día mejor para el Señor. Dentro de la hermenéutica general encontramos como número uno las observaciones preliminares sobre la interpretación de la Biblia, es decir, un aspecto general, ¿ya? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cierto? Los nombres, los libros de la Biblia, un aspecto general. Segundo, necesitamos un espíritu correcto para poder interpretar el texto, no con un pensamiento ya preconcebido, queriendo decir, voy a hablar, no sé, del dinero, por dar un ejemplo, y voy a buscar un texto bíblico que apoye mi opinión. Esa es una forma incorrecta, porque usted ya va con un pensamiento predeterminado. Ya tiene que tener un espíritu correcto. El espíritu correcto es que Dios no ama, en este caso, al que interpreta la Biblia apoyando sus propios deseos. ¿Ya? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, es el amor que usted le tiene. Entonces, ojo con eso, debemos saber interpretar para no cometer errores, porque detrás de nosotros hay mucha gente, hay muchos hermanos, hermanas,
Hay iglesias, pastores, amigos que también van escuchando lo que usted va diciendo, así que es importante tener una buena interpretación. Primero, un espíritu correcto, un espíritu alineado con el espíritu de Dios, un método correcto. Vamos a ver que hay distintos métodos, ¿ya? Para poder armar un sermón. Lea siempre con cuidado el texto y su contexto, es decir, unos versículos más arriba, unos versículos más abajo de lo que usted quiere hablar. El significado de palabras individuales, ya también es importante, por ejemplo, cuando dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Está hablando de algo textual? ¿Es un ejemplo? ¿Es una metáfora? ¿Es una idea? Entonces, ese es un texto individual. Es necesario que también se estudie eso. El contexto en general, pasajes paralelos, si este pasaje que estoy leyendo se parece a otro que está en otro lado, en el Antiguo Testamento. El mensaje de la Biblia entera, también hay que verlo, el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura, que es hasta qué punto yo puedo llegar y hasta dónde yo no puedo pasar más allá. Circunstancias históricas, en el momento, en el espacio, en el tiempo que se escribieron, y las claves de los dos testamentos. Ahora vamos a ver cada una de ellas explicada de forma sencilla. Bueno, antes de eso vamos a pasar a la hermenéutica especial, que son las reglas de interpretación que rigen géneros específicos. Es decir, la hermenéutica especial tiene que ver con los géneros literarios. Es decir, las metáforas, las parábolas, los proverbios, las hipérboles, los símiles, ya todos esos herramientas, ¿cierto?, que se ocupa para poder estudiar y entender ya la hermenéutica especial. Porque, por ejemplo, una parábola, un proverbio, son enseñanzas, pero que se escapan muchas veces de la realidad. Entonces vamos a ir viendo que yo no puedo tomar una parábola como doctrina. Yo no puedo tomar, no sé, un símil como algo fundamental de la iglesia, porque no es así. Entonces hay herramientas que sirven para esto y eso es lo que debemos aprender. Nosotros no podemos tomar un fundamento o formar un fundamento bíblico de la hermenéutica especial porque trata de metáforas, de parábolas, de proverbios, de etcétera. Dentro de la hermenéutica especial encontramos las figuras literarias, los tipos, los símbolos, las parábolas, las alegorías, las fábulas, adivinanzas, enigmas, proverbios, poesías hebreas y la interpretación de la profecía. Luego tenemos nosotros lo que es la exégesis y la eisegesis. ¿Ya? Y aquí vamos a preocuparnos un poquito más en esta clase con respecto a este tema. Porque el otro tema de la hermenéutica general y la hermenéutica especial van a venir en las clases que vienen. La primera hoja es solamente la introducción de los temas que vamos a ver y cómo vamos a ir aprendiendo a distinguir, ¿cierto?, una forma de otra, un género literario de otro, etc. Ahora vamos a lo que significa la palabra exégesis versus eisegesis. La exégesis es el estudio de la Biblia para entender un pasaje en su contexto antiguo, modelo para aplicar a un pasaje bíblico en un contexto moderno. La exégesis es la aplicación de un texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo. Significa conducir fuera de, eso significa exégesis, conducir fuera de. El intérprete es conducido a sus conclusiones al seguir el texto. La exégesis se ocupa de descubrir el verdadero significado del texto, respetando su gramática, su sintaxis y el escenario. Es decir, la exégesis es el estudio más profundo de la palabra. Es decir, si quiero yo hablar de una palabra que diga, por ejemplo, amor, yo puedo predicar del amor, ¿cierto? Pero una exégesis a la palabra amor significa desglosar un poco más la palabra, es decir, amor. A significa una cosa y mor significa otra. Es decir, amor tiene que ver con mucho amor. ¿Ya? Entonces la palabra a antes de mor es donde nosotros ocupamos la exégesis, en donde nosotros vamos viendo que la etimología de la palabra, es decir, al desglosar las palabras encontramos una herramienta de origen. Por lo tanto, si vemos la palabra amor,
debemos nosotros entender que el amor en griego significa tantas cosas, el amor en hebreo significa tantas cosas. El amor en griego, por ejemplo, tenemos el amor ágape, el amor filial, el amor eros. ¿Ya? Entonces tenemos el amor eros, el amor erótico de personas, el amor filial es de familia, padre, madre, de mis hermanos, ¿ya? Entonces cuando nosotros vamos desglosando cada uno de esas palabras, estamos haciendo una exégesis. Entonces, la exégesis es el desmenuzar la palabra, el texto bíblico, para llegar a su origen, respetando obviamente el escenario donde está la palabra amor. Por ejemplo, ama a tu prójimo. ¿Cuál es el escenario? El prójimo, el tercero, que es un amor filial, no un amor eros, ¿ya? Entonces, porque sería un amor eros, sería un amor de sexo con tu prójimo, pero el amor es un amor filial, un amor, ¿cierto?, de coinonía, de camaradería, es un amor de compañerismo y ese es otro tipo de amor. Este es un ejemplo sencillo para poder entender lo que significa la exégesis, es decir, la exégesis bíblica es más profunda porque tiene que ver con su origen, con su contexto. Está en hebreo, está en griego, qué significa, en el escenario donde está, ya, y se hace un análisis de la palabra, ¿cierto?, amor. Por, por el otro lado, por la otra vereda, está la eisegesis, ei, con eisegesis. La otra es exégesis. La eisegesis es el enfoque contrario a la escritura. Es la interpretación de un pasaje sobre la base de una lectura subjetiva, no analítica. Significa conducir hacia adentro, es decir, a lo que yo quiero. El intérprete inyecta sus propias ideas en el texto, haciéndolo decir lo que él quiera. Es decir, si la exégesis está explicando el origen del texto, lo que corresponde, el espacio, el tiempo, su significado, todo eso está correcto, la eisegesis es todo lo contrario. Es decir, aquí yo voy a sacar un texto de contexto, aquí yo voy a poner mis propios pensamientos en lo que estoy leyendo, voy a decir que el amor es un amor que uno tiene que amar a todos nomás, y amor con los niños, con los grandes, con los adultos, un amor eros, tengo que acostarme con hombres, con mujeres, y estoy trabajando la palabra amor en una eisegesis, sacándola del contexto para llevarla a mi realidad, a mi pensamiento. Si el amor es bueno, Dios es amor y Dios lo amó a todos por igual, ¿por qué yo no puedo amar al Carlos? ¿O por qué no puedo amar a Luis? ¿Por qué no lo puedo amar si el amor es bueno y el amor es de Dios? Claro, pero es que el amor a otro hombre está mal enfocado. Entonces ahí es donde ocupamos la eisegesis y la exégesis. Entonces, teniendo ya de base que la eisegesis es una mala interpretación de la Biblia, es una mala eh, interpretación de la exégesis, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. La eisegesis, que sea lo malo, lo que yo le pongo, ¿cierto?, de mi cosecha, te lleva a la imaginación. ¿Qué idea es lo que yo quiero presentar? Es decir, mi mente, ¿qué es lo que yo quiero? Voy a respaldarlo con un texto bíblico. La interpretación, qué significa el pasaje, correlación, cómo el pasaje se relaciona con el resto de la Biblia, aplicación, cómo debe este pasaje afectar mi vida. Entonces, el proceso de la exégesis y el proceso de la eisegesis tienen diferentes caminos. ¿Ya? La eisegesis, vuelvo a leer, usted va a necesitar imaginación, exploración y aplicación. En la exégesis usted va a necesitar observación, interpretación, correlación y aplicación. Es decir, debemos comparar, ¿cierto? Y debemos pesar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Si lo que yo voy a predicar, lo que yo voy a decir, va a herir un hermano, una hermana, en especial porque yo escuché algo de la hermana y voy a buscar un texto bíblico para darle, ¿cierto?, a esa hermana y decir unas cuantas verdades, eso sería una eisegesis. Porque la exégesis correcta sería interpretar el texto bíblico correctamente y no poniendo mis propios deseos dentro de esa prédica. Ahora, no quiero yo decir que no, pero hay muchas iglesias y muchos predicadores que hacen eso,
que apalean desde el púlpito, que ocupan, ¿cierto?, la eisegesis para poder plantear sus pensamientos, sus convicciones y olvidándose del texto real de la Biblia. Y eso nosotros lo vamos a seguir viendo hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque no hay un estudio de la hermenéutica, no hay un estudio de lo que es la homilética, la hermenéutica, la exégesis y la eisegesis. Son 4 cosas importantes: hermenéutica, homilética, exégesis y eisegesis. No es tan difícil. Vamos a ir viendo cada una de ellas en las respectivas clases y se va a dar cuenta que a veces nosotros cometimos errores, y me incluyo, sin siquiera a veces darnos cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos ya en donde nosotros podemos cometer un error de exégesis y de eisegesis. La eisegesis es un mal manejo del texto, a menudo conduce a mala interpretación. Pablo nos advierte en 2 de Timoteo 2:15 que nosotros debemos no caer en error. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Es decir, nosotros debemos usar bien la palabra de verdad que se nos ha entregado. No hacer una eisegesis, no, una palabra de verdad, una exégesis como corresponde, respetando el griego, respetando el hebreo, respetando el espacio, respetando el tiempo, las costumbres, el modismo. Cuando nosotros predicamos de esa forma, ¿cierto?, vamos a tener una buena y correcta interpretación de la Escritura. Porque la Biblia, mírelo así de este punto de vista, la Biblia es como un plano de edificación. ¿Qué edifica? La vida de las personas. ¿Qué edifica? El carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Si la Biblia es un plano, ahora vamos a llevarlo al ejemplo humano. Un plano de un edificio. Viene un arquitecto de China, viene un arquitecto de Francia, viene un arquitecto de Rusia, viene un arquitecto de la India, y se juntan los 4 arquitectos y miran el plano. Ellos en el plano van a ver la misma cosa. ¿Dónde están las puertas? ¿Dónde están las ventanas? ¿Dónde están, cierto, las escaleras? Ellos en el plano van a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque ellos son distintos personas, lenguajes, países, el plano que están viendo es unifoco, es decir, es unifocal, tiene una sola visión. El plano tiene una sola interpretación, no hay 2, ni 3, ni 4. 4 son los que van a ver el plano, pero los 4 van a concluir de que esta es una puerta, esta es una ventana, esta es una escalera, porque hay herramientas que son universales. Y eso nosotros debemos entenderlo. Lo que predica un pastor allá en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, en Cuba, va a hablar de lo mismo. Y usted va a decir, sí, esto está en sintonía con lo que la Biblia dice, porque todos nosotros leemos el plano de la misma forma. Y cuando hay 1 o 2 que interpretan el plano de otra forma distinta, donde hay una ventana dice, no, ahí hay una puerta, donde hay una puerta, no, pues aquí yo veo clarito la escalera, usted se va a dar cuenta de que esa persona está mal enfocada, está viendo el plano de una manera incorrecta. Eso pasa con las doctrinas falsas. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando hay una mala doctrina, una mala práctica en una iglesia? Es porque todos los que leemos los planos sabemos cómo va el plano. Entonces nosotros no podemos poner nuestras ideas en este plano. No es que santidad significa ir a fiesta, tomar, fumar, borracheras, engañar a su esposa. Eso es santidad. Le puede decir a alguien y usted dice, no, eso no es santidad. Santidad es esto, 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 esto. Esa es una buena exégesis. El otro está haciendo una eisegesis. Entonces, la Biblia es como un plano, y ese plano, ¿cierto?, que edifica nuestra vida, es leído por mucha gente. La Biblia es el libro más leído en todo el mundo, y todos, en cierta forma, interpretan y leen lo mismo. Hay algunos que estudian más profundo la exégesis, ¿cierto?, y pueden llegar a otras conclusiones, pero nunca saliéndose del enfoque, ¿ya? Nunca saliéndose del tema principal. Pueden indagar mucho más profundo, pero siempre como carácter general va a ser lo mismo.
Y eso es importante que lo entendamos. Ejemplo de eisegesis y exégesis. En un pasaje bíblico, segunda de Crónicas 27 del 1 al 2, para pretender enseñar acerca de la importancia de la asistencia a la iglesia. Mire este texto que importante. El intérprete, al aplicar la eisegesis, ve que el rey Jotán fue un rey bueno, al igual que su padre Usías, excepto por una cosa, que él no fue al templo. Este pasaje parece encajar en su idea, es decir, si la idea es no ir a la iglesia, este texto está pero como anillo al dedo para no ir a la iglesia, para no asistir, para no congregarse, para no adorar a Dios. ¿Y dónde está ese texto? Usted puede leer el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 26, está la historia de Usías, que es el rey, y después que el rey muere queda su hijo, que es Jotam, y está en el capítulo 27. Es decir, segunda de Crónica 26 y 27 le habla la historia de estos dos personajes. Uno que estaba en la casa de Dios pero quedó leproso por hacer algo que no le corresponde, y cuando él muere, su hijo toma el puesto como rey, y su hijo no va al templo, no va a la casa de Dios, y justifica, ¿cierto?, el no ir porque su papá estaba leproso cuando su papá estaba en la iglesia. Así muchos hoy en día, hombres y mujeres, hijos, padres, tienen una excusa para no congregarse. Y aquí vemos una excusa bíblica, porque aquí está bíblicamente respaldado. Dice, el sermón resultante se ocupa de la necesidad de que pasen los valores divinos a una generación a la siguiente. Es decir, nosotros como padres debemos pasar nuestros valores cristianos, nuestras enseñanzas a nuestros hijos. Así yo también a mi esposa, a mis hijos también enseño la palabra, ellos son cristianos, gracias a Dios. Y de esa forma nosotros vamos dejando un legado y una huella. Lo vamos plasmando en ellos. De la misma manera, muchos jóvenes hoy en día abandonan trágicamente la formación de los padres y dejan la asistencia a la iglesia. Claro, algunos dicen, a mí me llevaban obligado cuando chico a la iglesia, estaba aburrido, no quería ir, ahora que soy grande, no voy. ¿Ya? El sermón termina con una pregunta. ¿Cuántas bendiciones Jotán dejó de recibir simplemente porque se olvidó de ir a la iglesia? Y esto es importante porque cuando usted va a la iglesia, dice el Salmo, ahí hay bendición y vida eterna. Aunque tenga buenos propósitos, la interpretación anterior está totalmente equivocada. Para Jotán no ir al templo no estaba mal. Del hecho, era muy bueno no ir al templo, tal como mostrará el enfoque adecuado para el pasaje. La exégesis. El pasaje anterior, el intérprete lee el pasaje y para poder comprender correctamente debe hacer lo siguiente. En el pasaje de Segunda de Crónicas del 26, capítulo 26 y capítulo 27, usted va a encontrar esta historia completa, que es prácticamente una hoja, usted la puede leer, es cortita, muy cortito, pero le explica más o menos el problema que tuvo cierto Usías con su hijo Jotam y lo que pasó acá. Recordemos que en el libro de Isaías, dice, Isaías capítulo 6 creo que dice, el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, que fue la visión de Isaías cuando vino un ángel y le quema su boca, ¿cierto?, por sus labios inmundos. Y vemos ahí, ¿cierto?, que ese rey Usías que muere, ¿cierto?, es este rey Usías que estamos hablando ahora, que muere leproso, por haber presentado incienso, por haber presentado un trabajo sacerdotal cuando él no es sacerdote, él era rey. Y recordemos que los sacerdotes, los reyes y los profetas eran instituciones establecidas por Dios, que un rey no podía ser sacerdote, ni un sacerdote podía ser rey porque eran de tribus distintas. ¿Ya? Recordemos que los reyes vienen de la tribu de Judá y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. No se podían mezclar. El único que pudo hacer esa diferencia, esa salvedad, en este caso fue Jesucristo, que él es rey y sacerdote y profeta al mismo tiempo. Ya tiene esos tres oficios, pero en el Antiguo Testamento los oficios estaban separados. El rey no podía hacer oficios sacerdotales, ni el sacerdote podía ocupar el puesto de rey. Así que vamos a seguir.
En la exégesis, cierto, correcta, en este caso de Usías y Jotam, usted va a entregar ese resultado. En la clase que tengamos el domingo, usted va a ver este video y va a sacar sus propias conclusiones. Ya, recuerde, Segunda de Crónicas, capítulo 26 y capítulo 27. Están ambos en una misma hoja. Ya, es cortita la historia, léala. Y se va a dar cuenta de la diferencia de uno y del otro y cómo podemos tomar un texto bíblico para respaldar la no asistencia a la iglesia. Por lo tanto, dice la escritura, por ello, estoy en la página número 3, por ello quedó leproso hasta el día de su muerte. Necesitando saber por qué Usías pasó el resto de su vida en aislamiento, el intérprete debe estudiar Levíticos 13:46, ¿cierto? Porque ahí está la ley del leproso, y hace un poco de investigación sobre la lepra. Luego se compara el uso de la enfermedad con un castigo en otros pasajes como Segunda de Reyes 5 del 20 al 27, Segunda de Crónicas 16:12 y 21 y Segunda de Crónicas 21 del 12 al 15. Ahí nosotros vemos la historia del leproso. La lepra es un castigo de Dios, ¿ya? La lepra no es una enfermedad como un resfrío, una gripe que se le pasa, no, es una enfermedad de muerte que es dada por Dios. Recuerde a Miriam, que fue leprosa, por hablar mal, ¿cierto?, de su hermano, Moisés. Entonces vamos a ver acá la exégesis. La exégesis lleva, por supuesto, más tiempo y dedicación al estudio del pasaje bíblico, pero da el resultado correcto. Es decir, cuando usted hace una exégesis a un pasaje, es sacando todos los prejuicios de su mente y preocupándose netamente del texto bíblico. Usted lee el capítulo, lee el texto, el contexto, ve si está en el Antiguo Testamento es hebreo, si está en el Nuevo Testamento es griego, en el griego o en el hebreo cuántas definiciones tiene, de qué está hablando en su contexto, el tiempo y el espacio, que son muchas cosas que uno tiene que ver cuando uno va a armar una predicación. Debemos entender que el texto bíblico está escrito en una cultura antigua, en años antiguos, más de 2000 años, 3000 años atrás. Estamos hablando de que traer un mensaje antiguo, polvoriento, al siglo XXI, donde todo es tecnología y todo es más rápido, hay que preocuparse un poquito más de poder elaborar y armar estos sermones, para que la audiencia, que son los hermanos de la iglesia, puedan captar, ¿cierto?, con mayor facilidad el tema de la predicación y no queden confundidos y más enredados que pelea de pulpo. A veces uno predica y a veces ni el predicador entiende dónde empezó y dónde terminó, menos la iglesia. Así que es importante ser claro en ese aspecto. Por eso es necesaria la hermenéutica, es necesaria la exégesis y la eisegesis, para yo no poner de mi cosecha a lo que yo quiero compartir y predicar ese día. Para la interpretación de un texto bíblico, volvemos a Dios en oración como punto 1, puesto que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Resulta natural volvernos a Dios en oración antes de comenzar a estudiar la Biblia. Estos son pasos previos antes de poder estudiar y leer un texto bíblico. Leer Apocalipsis 1:3 dice, se llama bienaventurado a los lectores de este libro. En Lucas 4:16 al 19, Jesús lee las escrituras antes de comenzar e interpretarlas y aplicarlas. Es decir, antes de poder predicar, antes de poder hacer cualquier cosa, nosotros debemos tener una lectura bíblica de 1 o 2 capítulos antes y 2 capítulos después de lo que vamos a hablar, entender en el contexto en el que está. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que está en Mateos, empieza en el capítulo 5 y termina en el 7 o en el 8. Entonces usted puede sacar un texto bíblico, una enseñanza de ahí, ¿cierto? Pero y sacarlo de contexto, no sabiendo de que todo ese sermón de la montaña se predicó en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Entonces es necesario, claro, usted ve el texto bíblico en la Biblia y lo saca y hace lo que quiere con él, pero usted tiene que respetar el espacio, el tiempo, ya la ubicación, la locación. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte, predicando a la multitud que estaba ahí, diciéndole, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y empieza él a hablar, ¿cierto?,
de estas cosas maravillosas en el Sermón de la Montaña, hablando de la bienaventuranza y etcétera. Y es importante que entendamos el contexto. No es llegar y sacar un texto y hacer lo que uno quiera, no. Esa es una mala práctica. Y recordemos que la Biblia condena las malas prácticas porque dice, ay de aquel que le ponga y le saque una tilde a su palabra, aquellos que tuercen el Evangelio. Así que es necesario que usted sea un predicador de sana doctrina, un predicador que haga una buena hermenéutica, una buena exégesis, ¿cierto? Una buena homilética, que la homilética tiene que ver con el armado del sermón. Acá nosotros no estamos armando sermones, estamos solamente visualizando lo que tenemos en la Biblia. Hermenéutica es la interpretación, no como yo voy a embosar el sermón, primera parte, segunda parte, cuarta parte y final. No, eso es homilética. Nosotros estamos acá viendo la interpretación, es decir, qué es lo que quiso decir en el periodo, en el tiempo, en el espacio, etc. Usar la mejor lectura posible. En tiempos bíblicos no se disponía de muchísimos manuscritos bíblicos, pero los autores del Nuevo Testamento parecen haber usado diferentes formas, por ejemplo la Septuaginta y del texto hebreo. Es decir, los cristianos del primer siglo tenían dos textos para poder ellos, cierto, poder comparar y poder enseñar y poder estudiar. Una que era la Torá, que era, cierto, la Biblia del Antiguo Testamento, escrita en hebreo, y tenían la Septuaginta, que estaba escrita en griego. Por lo tanto, tenían dos textos para poder ellos analizar y revisar. Hoy nosotros tenemos muchos textos, muchos manuscritos, muchas versiones de la Biblia, e incluso es difícil que un hijo del Señor solamente tenga una Biblia en su casa. Siempre tienen 3, 4, 5, 6 Biblias con diferentes versiones. Reina Valera 1960, la 1909, la NTV, la Biblia Dios habla hoy, es decir, está la plenitud, la Biblia, no sé, tantas Biblias que hay. Entonces es necesario estudiar. Puesto que hoy tenemos a nuestro alcance miles de manuscritos del Antiguo Testamento, al igual que muchos documentos del Antiguo, es preciso que busquemos el mejor texto posible. A pesar de que se han descubierto miles de manuscritos bíblicos, no disponemos nosotros de los manuscritos originales, que esos se llaman hagiógrafos. Los originales se llaman hagiógrafos. Nosotros no tenemos los hagiógrafos, pero sí tenemos las copias de los hagiógrafos y copias de copias de copias de copias, pero ellos igual se ajustan al original. Sigamos. Vamos a ver diferentes tipos de contextos. Y aquí ya vamos llegando casi al final. El primer contexto, cuando nosotros vamos a ver una exégesis o una eisegesis, o queremos nosotros entender un poquito lo que estamos viendo, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. Y el contexto histórico, las cosas que están ahí son muy interesantes. Una, ¿cuándo se escribió el libro bíblico? Es decir, si hablamos de no sé, pues de Daniel, de Isaías, ¿en qué tiempo estamos hablando? Si estamos hablando del rey David, Salomón, en la Biblia, ¿en qué tiempo estamos hablando? Que aunque no sepamos bien, pero más o menos tener una idea, el año 600, el año 700, tribu del norte, tribu del sur, Antiguo Testamento, ¿no? Son cosas sencillas. ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Quién fue su autor? Ya si realmente Daniel escribió Daniel o Daniel no escribió Daniel, lo escribió Esdras, por dar un ejemplo. ¿A quién se dirigió el libro en su primer momento? ¿A judíos, a gentiles, a hermanos, a despatriados? ¿Cuál era el objetivo del autor? ¿Qué quería hacer con esa carta, con ese libro? ¿En qué momento y en qué ubicación geográfica estuvieron los acontecimientos? ¿Cuál era la situación política, económica, social de la época? ¿Qué sabemos de la situación y el contexto religioso? ¿Qué costumbres habían? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo comía? ¿Cómo dormía? Si la casa tenían techo, no tenían techo. Es decir, es importante el contexto histórico, porque de esa forma podemos entender muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús va a la boda de Canaán, a la primera, dice que había tinajas de agua. ¿Qué tiene que haber tinajas de agua en una casa? Y esas tinajas de agua eran grandes, 200 litros, 300 litros dentro de una casa. Entonces, si usted entiende el contexto, la historia
va a entender que esas aguas eran ocupadas para los baños rituales. Y se hacían baños rituales en esa casa porque en esa casa eran judíos piadosos. Y si eran judíos piadosos, ustedes tienen que entender que a lo mejor eran fariseos, escribas o saduceos. Entonces, el contexto histórico a nosotros nos ayuda a poder comprender y entender mejor la Biblia. Y aunque yo estoy leyendo un texto en Daniel, o en Ezequiel, o en Isaías, pero entendiendo el tiempo, la época y cómo se usaban las cosas, yo puedo comparar a Jesús, a Moisés, etcétera, porque puedo entender, porque el contexto histórico a mí me enseña. Ver la Biblia arqueológicamente a nosotros nos enseña a saber en qué lugar de la historia estamos cuando hablamos de los macabeos. Los macabeos están en el siglo de 0 al 500 antes de Cristo. En ese tiempo están los macabeos. ¿Y qué eran los macabeos? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? No tengo idea. Entonces mucha gente vive así. El libro de Proverbios dice: oh simples, ¿hasta cuándo amaréis vuestra simpleza? Es decir, a Dios no le gusta aquellos que son simples. Ya debiendo haber sido maestro después de mucho tiempo, tienen necesidad de que se te siga dando leche espiritual. Eso de que no, a mí no me importa, mientras yo me muera y me vaya con Dios, está todo bien. Simple. ¿Para qué nos vamos a hacer problemas? ¿Qué tanta hermenéutica, tanto milética, tanta exégesis, tanta... ¿Para qué tanto? Si hay que estar a cuenta con Dios, nomás y Cristo viene y yo me voy con Él. ¿Hasta cuándo amaréis vuestra simpleza? Dice el libro de Proverbios. Oh simples. Por lo tanto es necesario que nosotros, como pastores, guiadores de pueblo, predicadores, enseñadores de almas, tracemos bien esta palabra de verdad como dice Timoteo. Y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que intentemos en nuestras posibilidades hacer lo correcto y lo mejor posible, porque detrás de nuestra vida hay una iglesia, hay una familia, hay cosas que nosotros tenemos que dar cuenta el día de mañana. Qué importante es el contexto histórico dentro del estudio. La propia Biblia, la arqueología, la geografía y la historia arrojan luz sobre el contexto histórico. El contexto histórico es muy útil y sumamente necesario para obtener una mejor comprensión del texto que se va a explorar. A título de ejemplo, la fecha en que se escribió un libro, por ejemplo Daniel, al igual que el nombre de su autor, puede referirse del propio libro. A menudo puede encontrarse la fecha de los acontecimientos que han tenido lugar, al igual que otros datos cronológicos al comienzo de los diferentes capítulos. En consecuencia, el libro se sitúa en el siglo VI antes de Cristo, es decir, en el año 600 antes de Cristo estaba Daniel. Otros textos dirán en el 550, otros 580, otros 600, pero estamos dentro del rango, cierto, de 100 años etarios que uno puede vivir. Uno vive 70, 80 años. Dentro de esa época él estuvo. Contexto literario. El contexto literario tenemos cuatro herramientas en el contexto literario. Uno, el contexto inmediato, ¿cierto? Por su definición se refiere al contexto más próximo al texto que estamos interpretando. Es el que está junto antes y después del mismo. Es decir, si usted lee porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, el Juan 3:15 y el Juan 3:16-17, que es el que está arriba y el que está abajo, es el contexto inmediato. Ese es el contexto inmediato. Cuando hablamos de hay que leer el texto y el contexto inmediato es el verso que está arriba y el verso que está abajo. El contexto mediato es el texto que está próximo al texto de análisis, separado por otros textos que pudieran estar aún en otro capítulo del mismo libro, ya sea antes o después del texto en cuestión. Es decir, el contexto mediato es cierto en este caso si estamos en un capítulo 4 al capítulo 5, en ese capítulo hay 5 historias. Cada una, cierto, tiene su subtítulo, pero esas 5 historias tienen que ver con el contexto mediato. Yo voy a agarrar la historia 3, ¿cierto? Del capítulo 5 al capítulo 6 hay 5 historias, 5 parábolas. Yo voy a agarrar la parábola 3, que es el contexto inmediato, las otras parábolas que también están alrededor. Ya no solamente el texto que está arriba abajo, sino también de capítulo a capítulo tiene que ver con el contexto inmediato.
El contexto remoto primario son aquellos textos que amplían la interpretación y aparecen en otros libros escritos por el mismo autor. ¿Ya? Aquí podemos ver las cartas de Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo escribe varias cartas y habla a los corintios una cosa y después lo recalca a la iglesia de Efesios. Y ahí tenemos una similitud que habla de lo mismo. Por ejemplo, Pablo, dentro de la carta, dentro de los hechos, la carta de los hechos de los apóstoles, Pablo 3 veces habla de su conversión. Si usted lee Hechos del capítulo 1 hasta el capítulo 28, creo, usted va a encontrar, ¿cierto?, de que él relata 3 veces su conversión en diferentes oportunidades. Y ahí tenemos ejemplos paralelos, ¿cierto?, de la conversión de Pablo, explicado ante Agripa, explicado ante Festo, ante los griegos, ¿cierto? Y él pone algunos ingredientes en una explicación, otros ingredientes en otra explicación y otro dentro del mismo testimonio. Él habla 3 veces de su conversión, pero hay elementos que no están en uno y sí están en otro. Entonces eso tiene que ver con el contexto primario. El contexto remoto secundario, texto que amplía la interpretación y aparece en otros libros, ya sea en el mismo testamento como en otro testamento. Aquí tenemos otro ejemplo sencillo, por ejemplo cuando dice 1 Corintios 15:45, de que el postrer Adán, el primer Adán, ¿cierto?, pecó de la carne, de la tierra, pero el postrer Adán, que es Cristo, viene según el cielo, la presencia de Dios. Y ella hace una comparación entre un Adán y otro Adán, en el Antiguo Testamento y en Corintios 15:45. Entonces vemos nosotros cómo estas herramientas a nosotros nos ayudan. Si bien es cierto, esto no lo vamos a aprender de la noche a la mañana, yo estoy claro, pero sí los conceptos los puede manejar. Cuando usted vaya y tome un sermón para predicar en la iglesia, véalo. ¿En qué contexto está? ¿En qué año? Hasta después de Cristo. ¿Cristo murió o ya estaba resucitado? Si hablamos de las cartas de Pablo. ¿A qué iglesia le estaba hablando? La iglesia de Corinto, una iglesia corrupta, una iglesia pecadora, pero se jactaba de tener todos los dones. Entonces, y usted va viendo, haciendo un análisis. Es bueno a veces leer las introducciones de algunas Biblias de estudio que tienen con respecto al libro. Hay Biblias de estudio que en su primera hoja dice 1 Corintios y abajo dice fecha de la carta, el autor, el motivo, las aplicaciones, y a veces son buenos leer esos principios porque le va orientando. El libro de Corinto, 1 Corintios, se divide en 12 partes, la primera parte, segunda parte. Es bueno entender un poquito eso y no solamente de cabeza al texto bíblico, porque a veces nos cuesta igual entender. Así que bueno, espero que esta primera clase le haya servido, haya sido de mucha enseñanza y de mucha instrucción. Las que vienen van a ser mucho mejores porque vamos a ir explicando paso a paso cómo vamos a ir entendiendo la hermenéutica general, la hermenéutica especial con sus símbolos, profecía y todo, y cómo poder armar los sermones con la homilética. Recuerde que en estos 2 meses que nos quedan de hermenéutica bíblica vamos a ver hermenéutica, homilética, exégesis y eisegesis. 4 cosas que son importantes a la hora de poder elaborar un sermón. Desde acá, desde Hualpén, un abrazo fraterno para todos los pastores, hermanos y amigos en el Señor. Siga estudiando, esfuércese, no le dé cabida al enemigo. No le dé cabida al enemigo. Levántese como poderoso gigante, como poderoso guerrero, alabando y bendiciendo al Señor y estudiando en todo tiempo, porque los tiempos son malos, Cristo viene y debemos estar a cuenta delante del Señor. Desde acá yo me despido pidiéndole primeramente perdón y disculpas por no haber subido la clase antes, pero pensé que la había subido. Así que espero sus preguntas en la clase del día domingo a las 20:30 horas. Que el Señor les bendiga. Shalom.